Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Sofía Sierra, voy a ser la profe de patología de la Academia Medelit. Voy a estar acompañándolos durante todo el año, así que les doy la bienvenida a la cursada y a la tan esperada UDH. En esta oportunidad les traigo la primera clase, que es de injuria celular. A mí en cada clase me gusta poner objetivos, ¿sí? Más que nada para saber en qué enfocarnos. Acá lo importante, obviamente va a ser definir una injuria celular. Tenemos que conocer cuándo es reversible o cuándo es irreversible, sobre todo cuáles son los mecanismos que adquiere la célula para la supervivencia, cuándo es reversible y cuándo es irreversible, que ya estamos ante una muerte celular, conocer la causa. Tenemos que saber definir apoptosis, autólisis y necrosis, diferencia entre apoptosis y necrosis y los tipos de necrosis, que la mayoría de la clase va a estar abocada a la necrosis y todos sus tipos. Entonces comencemos. ¿Qué es una injuria celular? La injuria celular es la respuesta al estrés de la célula, causado por acción de agentes que pueden ser tanto endocrinos como exógenos, cuando estos exceden la tolerabilidad de la célula. ¿Qué significa esto? Que la célula, ¿sí?, va a estar expuesta a cambios, ¿sí?, y agentes, tanto nuestros, endocrinos, como exógenos, ¿sí?, del medio ambiente. Y la célula tiene una tolerancia. Cuando estos agentes exceden la tolerancia de la célula, se genera una respuesta frente a este estrés, ¿sí?, que puede ser que la célula resista, ¿sí?, y adopte mecanismos de resistencia, o que directamente lleven a lo que sería una muerte celular, tanto programada como no programada. Vamos a tener lesiones celulares, tanto reversibles como irreversibles. Por supuesto que en las reversibles, la célula no llega a una muerte celular, pero sí lo que tiene son cambios morfológicos o fisiológicos que la van a obligar a adaptarse, ¿sí?, a ese medio frente al cual ya no es tan tolerante. Y va a generar mecanismos que van a favorecer su supervivencia. Dentro de estos mecanismos tenemos la atrofia, la hipertrofia, la autofagia, hiperplasia, metaplasia y displasia. Y también vamos a tener lo que es la anaplasia, pero no olvidemos que la anaplasia es sinónimo de neoplasia, ¿sí? Es decir, es una célula maligna, ¿sí? Estaríamos hablando ya, por ejemplo, de cáncer. Estos conceptos que ven acá anotados, atrofia, hipertrofia, hiperplasia, ¿sí?, son palabras que las van a utilizar de ahora en adelante siempre, ¿sí? Así que estaría bueno que las aprendan, que las lean, que se las estudien, porque uno cree que quizá los primeros temas no son muy tomados, pero realmente el vocabulario médico que van a ir captando en esta materia, en patología, es muy, muy importante. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas adaptaciones celulares al estrés. Por un lado tenemos lo que es atrofia e hipertrofia. Cuando me refiero a atrofia, estoy hablando de tamaño. Atrofia es la disminución del tamaño de la célula o de un órgano que previamente fue normal. Sí o sí, este órgano célula tiene que haber tenido un funcionamiento de un tamaño normal y después se atrofió. Esto se va a manifestar mediante la autofagia, que es nuestro tercer ítem, que básicamente son los medios y la supervivencia celular programada, ¿sí? Es de lo que estamos hablando continuamente, que le va a permitir, entre comillas, un normal funcionamiento de la célula. ¿Por qué entre comillas? Porque si fuese del todo normal, no estaríamos necesitando de estas adaptaciones. La autofagia está mediada por chaperonas, que ya todos sabemos lo que son las chaperonas, y algunas de las patologías muy conocidas que se producen por atrofia. Tenemos el Alzheimer, el Parkinson, la pancreatitis, la enfermedad de Crohn, cáncer o la hepatitis C. Después tenemos la hiperplasia. La hiperplasia es el aumento de células de un tejido. No necesariamente tiene que ser patológico, puede ser tranquilamente fisiológico. Después está la metaplasia. La metaplasia es el cambio morfológico en la célula, una célula sensible al estrés. Un tipo de célula sensible al estrés es reemplazado por otro tipo de célula que es capaz de soportar el entorno, que la otra célula no pudo. Esto, por ejemplo, es lo que pasa en un esófago de Barrett, ¿sí?, que lo vamos a ver más adelante. Después está la displasia, que son presencias anómalas, que varían tamaño, forma celular. Y después pasamos a una anaplasia, que siempre es patológico, siempre cáncer, ¿sí?
Después está, que acá no está, porque tampoco lo tienen en el apunte ustedes, lo tienen más adelante, esto en el capítulo de neoplasias, pero están las neoplasias, que la neoplasia es sinónimo de cáncer, ¿sí? Cuando ustedes leen en un libro neoplasia, es cáncer, es malignidad. Y después pasamos a lo que son las lesiones celulares irreversibles. Ahí sí, los cambios morfológicos, bioquímicos y funcionales generan la pérdida de función estructural de una célula, lo que obviamente nos va a llevar a la muerte celular. Tenemos 3 tipos de muertes celulares: la autólisis, la apoptosis y la necrosis. La autólisis es la post-mortem, es decir, cuando nosotros fallecemos, lógicamente todos nuestros tejidos, órganos y demás dejan de funcionar. Esto es lo que se denomina autólisis. Después está la apoptosis, que es la muerte celular genéticamente programada de células aisladas. Esto es muy importante, ¿sí? La definición de apoptosis es muy importante y también hay que tener en cuenta que es de células aisladas. ¿Por qué? Porque el organismo capta que algunas cosas no funcionan bien en ciertas células y las elimina mediante la fagocitosis o mediante la activación de macrófagos. Esto no siempre es patológico, sino que también es fisiológico y muchas veces lo tenemos de manera fisiológica. Por ejemplo, en el desarrollo fetal, en la pérdida del endometrio, en la fase menstrual. Nosotros en cada menstruación tenemos la formación del endometrio porque nuestro cuerpo se está preparando para una fecundación. Cuando esa fecundación no ocurre, el endometrio se descama. Esa descamación es una muerte genéticamente programada del endometrio. También en la epidermis y en la piel tenemos varios fenómenos de apoptosis, ¿sí? Y etcétera. Hay un montón. Y también están los patológicos, obviamente, como las metaplasias, las neoplasias y ciertos virus, como el HIV o el Epstein-Barr. Micro es una materia muy importante, ¿sí? Que junto con Pato y con Semio, durante 4º año, hacen a la medicina que ustedes van a continuar viendo a lo largo de la vida. A veces uno cree que micro es algo aislado, pero la verdad es que nada que ver. La mayoría de las patologías se generan muchas veces por microorganismos y es muy importante conocerlos, porque si los conoces a los microorganismos, conoces la patología, y si conoces al microorganismo y la patología, sabes qué hacer en la semiología. Bueno, volvemos. Y después tenemos la necrosis, ¿sí? Que es donde vamos a enfocar la mayor parte de la clase. Es la muerte celular no programada, ¿sí? Acá mi cuerpo no programa nada. Acá hay una injuria, acá hay algo que sucedió en mi cuerpo que hace que se necrose. Y no me va a afectar a una célula aislada, me va a afectar a un grupo. Por ejemplo, si yo tengo un traumatismo, ¿sí? Si yo voy en el auto, choco y me rompo la femoral, a mí, si pasa mucho tiempo antes de que me atiendan, por supuesto, el tejido se me va a empezar a necrosar. Y ahí no se me va a afectar una célula aislada, se me va a afectar todo el grupo celular que esté en la zona de necrosis. Y obviamente se va a asociar a inflamación, a tumefacción de la piel, de la zona. Voy a tener rubor, calor, ¿sí? La típica tríada de Celsius, que ya la van a ver en semio, porque es por una injuria, ¿bien? Es por algo, tanto puede ser interno como externo, que me genera la muerte de ese grupo celular. Bueno, entonces, ¿qué es la necrosis? La necrosis es la muerte celular de un organismo vivo, ¿sí? Porque si no sería autólisis, por injuria o daño, en donde la principal causa es la isquemia. La isquemia básicamente es la disminución de sangre y de oxígeno a los tejidos, lo que hace que se necrosen. Ahí abajo les puse como un cuadrito, ¿sí? Que básicamente ustedes en el apunto tienen la explicación más a fondo de esto, pero yo se los puse ahí para que no se olviden, que frente a una isquemia tengo disminución de oxígeno y glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Todo el metabolismo que yo necesito con glucosa y oxígeno no lo voy a poder utilizar, entonces voy a tener que utilizar todo lo anaeróbico. Y yo voy a preservar mi oxígeno y glucosa para mis órganos principales, como son el cerebro y el corazón. Entonces eso me va a generar acidosis, aumento de ácido láctico. Eso a su vez genera ciertos mecanismos que me van a aumentar el nivel de calcio, lo cual me va a romper las membranas y me va aparte a aumentar los radicales libres. Que los radicales libres, ustedes ya lo vieron en Bioquímica, ya saben lo que son,
que en su medida justa todo bien, pero cuando aumentan su valor generan patologías. Entonces, la principal causa de necrosis es esta isquemia. Pero además pueden ser otras causas, no solamente la isquemia. Podemos tener microorganismos, la radiación, factores ambientales, genéticos o inmunológicos. Y esta necrosis lo que va a generar son diferentes tipos de cambios a nivel del citoplasma, del núcleo, de la membrana plasmática y de ciertas organelas. Tenemos varios tipos de necrosis. En específico hay 7 tipos de necrosis. Tenemos la coagulativa, licuefactiva y gaseosa, y también la grasa, la gomosa, la fibrinoide y la hialina. Ahora vamos a ir en profundidad en cada uno de ellos. La coagulativa es la más común. ¿Por qué? Porque afecta a órganos sólidos, como el corazón, riñones, vaso o cerebro. Es la que se produce por isquemia e infarto, y esta isquemia e infarto después regenera. ¿Con qué? Primero con un tejido de granulación y después con fibrosis, ¿sí? Esto es muy, muy importante. En el corazón, este tipo de necrosis que genera isquemia e infarto es el que nos produce el infarto, ¿sí? El infarto agudo del miocardio. En el cerebro nos produce el stroke, que más adelante vamos a ver bien todos estos temas, no se preocupen. Pero bueno, es importante mencionarlo y destacarlo. Después abajo les puse en un cuadrito la parte de histología, ¿sí? De histopato, que básicamente lo que ustedes tienen en el apunte es la descripción de cómo se vería una necrosis coagulativa, y dice que es una zona necrótica que se va a ver blanquecina y va a tener pérdida de la histoarquitectura normal, pérdida de detalles de la célula, y son células tumefactas, y el citoplasma con H y E se tiñe de un rosa pálido. Pasamos a la necrosis licuefactiva. Como verán, no tiene muchos datos al microscopio óptico, pero bueno, por un lado mejor. Lo que sabemos de la licuefactiva es que ocurre a nivel del sistema nervioso central. Lo que pasa es que se generan cavidades quísticas con un líquido purulento o xantocrómico en el interior, donde en el caso de infecciones purulentas aparte se van a formar abscesos, donde los linfocitos polimorfonucleares, PMN significa linfocitos polimorfonucleares, se transforman en los piocitos, ¿sí? Que son las células que predominan en la pus, ¿sí? Por otro lado vamos a tener a la necrosis caseosa. Ojo que no es gaseosa, es caseosa, ¿sí? De caseificación. Esta es característica de la tuberculosis. ¿Vieron que cuando empezamos les dije que había ciertos ejemplos de algunos tipos de necrosis que había que saber? Bueno, esta es una, ¿sí? La de la tuberculosis. La de la isquemia es otra. Y más adelante les voy a dar otra que también es importante. En este caso es característica de la TBC o tuberculosis, donde se van a formar granulomas. Lo llamado granuloma tuberculoso, que abajo se los puse en negrita en el cuadrado del microscopio óptico porque esto es muy tomado. ¿De qué está formado el granuloma tuberculoso? Ahí lo que tienen que decir es necrosis caseosa, donde se ven células gigantes de Langhans, células epiteloides, macrófagos y linfocitos que forman el granuloma tuberculoso, ¿sí? Eso puede ser pregunta de examen. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llama caseosa? Porque tiene un aspecto de queso blando, ¿sí? O sea, el material necrótico se reblandece y llega a ese aspecto. Por eso nace su nombre. Pero recuerden, por favor, el granuloma tuberculoso. Pasamos a la necrosis grasa, ¿sí? Que genera la citoesteatonecrosis. Ahí entre paréntesis les puse lo que significa esta palabra. Citocélula, esteato, grasa, de esteatosis, ¿sí? Esteatosis significa hígado graso. Y necrosis de lisis, ¿sí? Que es básicamente lo que estamos viendo en la clase. Esta necrosis grasa se produce por consecuencia de traumatismos donde hay ruptura de los adipocitos, ¿sí? Los adipocitos se rompen y liberan ácidos grasos, por supuesto. Y genera una necrosis grasa. Generalmente esto ocurre en la glándula mamaria, también en la pancreatitis, por la liberación aguda de enzimas, ¿sí? Liberación enzimática. Y después tenemos las últimas 3, que son bastante más cortas de contenido, por lo menos, la gomosa, la fibrinoide y la hialina. Muy importante la gomosa,
porque es característica de sífilis terciaria. Este es otro de los típicos ejemplos que tienen que saber, ¿sí? La realidad es que para que un paciente llegue a tener una sífilis terciaria tiene que estar muy dejado, ¿sí? Tiene que haber pasado mucho tiempo. Entonces no es tan común de ver, pero existe algo más sifilítico, por eso está descrito y hay que saberlo, ¿sí? Después está la fibrinoide, que es característica de colagenopatías o vasculitis. Es una necrosis que se ve y se tiñe con el PAS positivo para su diagnóstico y requiere marcación, me confundí, inmunológica con antifibrinógeno a nivel vascular, ¿sí? Con eso lo van a diagnosticar. Que si le quieren sacar algo importante a la fibrinoide, quizás es esto, ¿sí? Como se hace su diagnóstico, pero no más. Y después está la hialina, que puede ser tanto intra como extracelular, y extracelular, el ejemplo que más le gusta al profe y que quizá más lo menciona de forma reiterada es el fibroleioma uterino. Porque bueno, más adelante también lo vamos a seguir mencionando en la cursada. Así que nada, eso se los puse entre paréntesis para que lo tengan en cuenta, pero no más que eso. Bueno, entonces, ¿cómo evoluciona una necrosis? ¿No? Porque está bien, sí, tengo una necrosis. ¿Y después de eso qué pasa? Bueno, hay varios caminos. Por un lado se puede calcificar. Por otro lado, que es el tercer ítem, se puede inflamar, puede aparecer licuefacción y se puede o reparar o regenerar el tejido, ¿sí? Que es el mejor de los escenarios. Y por otro lado, el peor escenario es que se gangrene. La gangrena puede ser seca, húmeda o gaseosa y esa gangrena va a llevar a una putrefacción que va a terminar con la amputación, ¿sí? Ahí abajo les puse en los circulitos, primero viene la necrosis, después viene la gangrena, le sigue la putrefacción y después la amputación. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el ejemplo más común es el pie diabético, ¿sí? El pie diabético se deja estar y es aparte bastante difícil de curar y bueno, evoluciona de esta manera. Siempre al final de las clases vamos a hacer discusiones, que cuando tengamos las clases en vivo las vamos a dialogar juntos y yo los voy a ayudar, pero cuando tenemos clases grabadas yo esto se los dejo de tarea para que les sea provechosa la clase también. Yo sé que generalmente estas clases las ven la última semana antes del parcial, una tras otra, y no les da tiempo de hacer esto, pero lo ideal, ¿sí? Ya que están pagando el curso, es que se tomen el tiempo de hacerlo, porque todas las preguntas que yo les pongo acá son de los temas o de los ítems más importantes de la cursada. Por ejemplo, ¿qué es una apoptosis? Sí, acuérdense que es la muerte celular genéticamente programada, ¿sí? De células aisladas. ¿Qué es la necrosis? ¿Sí? La muerte celular no programada de un conjunto de células por una injuria. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Qué tipos de necrosis conoces? Todas las que dijimos. Recuérdense que las particulares, la de la isquemia, la de la tuberculosis, la de la sífilis, la de las coagulopatías, esas, siempre que se acuerden de poner un ejemplo, pónganlo, ¿sí? Eso les va a sumar un montón para el examen que es a desarrollo. ¿Cuál es la necrosis de la tuberculosis, de la sífilis? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la más común? Acuérdense, la de la isquemia, ¿sí? ¿Y por qué? Eso es todo lo que les expliqué de todo lo que genera la isquemia. La disminución del oxígeno, la disminución de la glucosa, ¿sí? Eso es muy importante, porque esa también es un poco la fisiopatología del infarto. Y el infarto es un tema muy, muy importante en medicina. Se van a cansar de verlo, ¿sí? Después estaría bueno que se acuerden la definición de atrofia y de hipertrofia, porque la verdad es que son términos que vamos a seguir utilizando mucho a lo largo de la cursada. Y la anaplasia, si es benigna o maligna, ¿se acuerdan? Yo eso se los dije, no se los voy a decir eso. Eso se los voy a dejar para que lo piensen ustedes. Así que bueno, chicos, les agradezco mucho por su atención. Este es el fin de la clase. Yo voy a intentar que las clases grabadas sean cortas, porque sé que si son muy largas cuesta verlas y se hace pesado. No desesperen. Yo sé que quizá hay muchos conceptos que parecen muy difíciles, pero a lo largo de la cursada y a lo largo del año van a ver que se van a ir adaptando y los van a ir incorporando re bien. Y el año que viene, que estén en quinto y en interna y van a tener mucha más práctica que ahora con semio, van a ver que Pato les va a parecer una pavada, ¿sí? Porque es lo que pasa, es la realidad. Así que tranquilos, tómense su tiempo para estudiar, traten de llevar la materia al día. Yo acá estoy para ustedes. Si tienen alguna duda, me escriben al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Yo estoy disponible, ¿sí? Si en algún momento no les puedo contestar, en cuanto me libere, yo les respondo. Así que nada, estamos en contacto. Les mando un besito grande
y espero que anden bien.